Hola, pensadores curiosos. Soy Ratita Pensante, y hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes de la historia, la alquimia. Exploraremos los mitos, la búsqueda de la piedra filosofal, la medicina universal y cómo todo esto sigue resonando incluso en la actualidad. ¿Listos para un viaje entre la ciencia, la filosofía y lo místico? Vamos allá. 1. ¿Qué es la alquimia? Causa, consecuencias e impacto. Causa. La alquimia surge como una mezcla de filosofía, espiritualidad y protoquímica en un mundo donde el conocimiento científico aún estaba en pañales. Era una época en la que el ser humano buscaba entender y dominar la naturaleza, pero con un toque de misterio. ¿La causa principal? La idea de que todo en el universo estaba interconectado y podía ser transformado, desde los metales más simples hasta el espíritu humano. La alquimia sentó las bases para lo que más tarde sería la química moderna. Aunque sus métodos eran más artísticos que científicos, llevaron a descubrimientos importantes, como técnicas de destilación y purificación. Por otro lado, también generó superstición y falsas expectativas. Durante siglos, la búsqueda de la transmutación de metales y la piedra filosofal fue vista como un símbolo de codicia o incluso de herejía en ciertos contextos religiosos. El legado de la alquimia trasciende su fracaso en cumplir sus objetivos principales. Inspiró a filósofos, científicos y artistas. Desde las metáforas de transformación personal en psicología hasta su representación en la literatura y el cine, la alquimia sigue viva en nuestra cultura. Más allá de los frascos y los hornos, la alquimia representa la capacidad humana de soñar y explorar lo imposible. ¿Podríamos decir que los alquimistas fueron los primeros en intentar un do-it-yourself, a lo grande, convertir plomo en oro? Claro que sí, amigo. Solo necesitas 30 años, un laboratorio y un montón de paciencia, y suerte, mucha suerte. 2. La piedra filosofal y su simbolismo, causa, consecuencias e impacto. Causa. La piedra filosofal surgió como un símbolo de perfección y trascendencia en una época donde las fronteras entre ciencia, filosofía y religión eran borrosas. Los alquimistas creían que la piedra era el secreto definitivo de la naturaleza, capaz de transformar metales básicos en oro y otorgar la vida eterna. Este mito fue alimentado por textos herméticos y la idea de que el universo escondía una verdad única, accesible solo para los iluminados. El mito de la piedra filosofal no solo inspiró siglos de experimentación en laboratorios medievales, sino que también influyó en la literatura, el arte y hasta en el pensamiento religioso. Sin embargo, la obsesión por alcanzarla llevó a muchos a perder fortunas y, en algunos casos, hasta sus vidas en experimentos fallidos. Por otro lado, sentó las bases para el desarrollo de la química moderna, al menos sacando algo bueno de tanto desastre alquímico. Hoy, la piedra filosofal sigue siendo un símbolo de la búsqueda de lo inalcanzable. En la cultura popular, aparece como un objeto mágico en historias como Harry Potter, pero también como metáfora en contextos filosóficos y motivacionales, la idea de transformar nuestras imperfecciones en algo valioso. Aunque no existe físicamente, su simbolismo sigue inspirando la aspiración humana por la trascendencia y la perfección. Los alquimistas tenían la misma obsesión con la piedra filosofal que nosotros tenemos hoy con el café, la buscaban desesperadamente, creyendo que resolvería todos sus problemas. Cuando en realidad solo estaban inventando el primer laboratorio de falsos épicos. 3. La medicina universal, un mito o una visión adelantada. Causa, consecuencias e impacto. Texto narrativo. Causa. La idea de la medicina universal surge de una necesidad muy humana, el deseo de superar las enfermedades y la muerte. En una época en la que la medicina estaba más cerca de la brujería que de la ciencia, los alquimistas soñaban con un remedio que curara todo, desde una simple gripe hasta las heridas más mortales. Este mito fue alimentado por la creencia de que la naturaleza escondía secretos divinos que podían ser descifrados por los sabios. Consecuencias. El mito de la medicina universal impulsó a muchos alquimistas a experimentar con hierbas, minerales y sustancias químicas. Aunque la inmortalidad quedó fuera de su alcance, estos experimentos llevaron a avances significativos en la química y la farmacología.
Sin embargo, también se generaron falsas esperanzas y estafas, con charlatanes vendiendo elixires milagrosos que probablemente eran agua con un toque de licor para animar al paciente. Impacto. En la actualidad, el concepto de una medicina universal puede parecer un mito, pero la búsqueda de soluciones globales a problemas de salud sigue vigente. Las vacunas, por ejemplo, representan esa aspiración de combatir enfermedades a nivel mundial. También refleja nuestra continua esperanza de encontrar curas definitivas, como en la investigación contra el cáncer o las enfermedades degenerativas. Referencia humorística. Imagínate si los alquimistas hubieran encontrado la medicina universal. Hoy en día, en lugar de ver comerciales de medicamentos con efectos secundarios como náuseas, mareos y riesgo de comprar compulsivamente, tendríamos anuncios diciendo, elixir universal. Cubre desde resfriados hasta corazones rotos. Solo 99 pesos con 99 centavos por litro, pero no incluye envío a la inmortalidad. 4. Los mitos y su impacto en la cultura popular, causa, consecuencias e impacto. Causa. El misticismo de la alquimia, con su búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, alimentó la imaginación de generaciones. ¿Cómo no lo haría? Tenían secretos, experimentos en laboratorios oscuros y promesas de riquezas infinitas. Era como el equivalente medieval de las teorías conspirativas, pero con más humo y menos internet. Consecuencias. Estos mitos dejaron una marca cultural que llegó hasta la literatura y las artes. En el Renacimiento, grandes pensadores como Isaac Newton practicaban la alquimia mientras hacían descubrimientos científicos. En la era moderna, la alquimia inspiró historias como Harry Potter y la piedra filosofal, donde lo místico y lo mágico vuelven a tomar protagonismo, pero con mejor merchandising. Impacto. Hoy, la alquimia vive en nuestro lenguaje y cultura. Frases como, transformar plomo en oro, simbolizan lograr lo imposible. Además, la alquimia refleja esa eterna obsesión humana por descubrir los secretos de la vida y alcanzar la inmortalidad, un tema recurrente en películas, videojuegos y hasta discursos motivacionales. Si la alquimia no hubiera existido, probablemente Hollywood se habría quedado sin la mitad de sus guiones. Imagínate un Full Metal Alchemist sin alquimia, sería un drama familiar donde los hermanos simplemente comparten recetas de cocina. 5. Reflexión. ¿Qué nos enseña la alquimia hoy? Causa, consecuencias e impacto. Causa. La alquimia fue el intento de comprender los secretos del universo mediante la transformación de la materia. En su esencia, no era solo sobre plomo y oro, sino sobre la evolución espiritual y personal. Los alquimistas buscaban perfeccionar tanto la materia como el alma, simbolizando la eterna lucha humana por encontrar sentido, trascender las limitaciones y alcanzar la plenitud. Consecuencias. Con el tiempo, la alquimia dejó de ser una práctica científica, pero su legado persiste. Inspiró la ciencia moderna, particularmente la química, y su filosofía influyó en corrientes como el hermetismo y el simbolismo. Más allá de los laboratorios, nos dejó un poderoso mensaje: el crecimiento personal y la transformación interna son tan importantes como cualquier logro material. Impacto. Hoy, la alquimia resurge como una metáfora de la resiliencia, el cambio y el desarrollo humano. Desde libros de autoayuda hasta estrategias empresariales, la idea de transformar plomo en oro nos inspira a convertir nuestras debilidades en fortalezas. También nos recuerda que el conocimiento profundo, de nosotros mismos y del mundo, no se logra de inmediato, sino mediante un proceso constante de aprendizaje y perfeccionamiento. En el fondo, la alquimia nos enseña que transformar nuestra vida no es tan diferente de sus experimentos. A veces pruebas algo nuevo, todo explota en tu cara, y al final piensas, bueno, al menos aprendí algo, y ahora sé que no debo mezclar café con energía de lunes. Conclusión y reflexión final. La alquimia, con todos sus misterios y fracasos, nos enseña que la humanidad siempre ha buscado transformar lo ordinario en algo extraordinario, ya sea a través de la ciencia, la filosofía o la introspección personal. Aunque los alquimistas nunca encontraron la piedra filosofal ni el elixir de la vida, dejaron un legado que va más allá de los laboratorios, una inspiración para evolucionar, adaptarnos y buscar significado en nuestra existencia. Hoy,
En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan más rápido que nunca, la alquimia nos recuerda que el verdadero oro está en el proceso. En los aprendizajes que obtenemos al enfrentar nuestras propias imperfecciones y desafíos. Después de todo, la búsqueda del oro no es solo un destino, sino una transformación continua que define quiénes somos. Y con esto llegamos al final de este fascinante viaje por el mundo de la alquimia y sus mitos. Espero que te haya inspirado a reflexionar sobre cómo transformar tus propios desafíos en oportunidades de crecimiento. Recuerda, el oro verdadero está en lo que aprendemos y en cómo evolucionamos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, buscador de sabiduría.